Buenas noches. El tema de hoy es la economía, los salarios en Argentina, la inflación, que es uno de los problemas más grandes que tenemos argentinos desde hace muchísimo tiempo. Yo estuve mucho tiempo, durante muchos años, leyendo atentamente lo que sucedía, no sé si muy atentamente, pero me interesó siempre el hecho de que Argentina estabilice los precios, que termine con la inflación. Porque es un problema que muchos argentinos lo hemos vivido casi toda la vida, es increíble, ¿no? Y analizar este tema parecería que no digo que no tenga sentido, pero que es un desafío muy grande, ¿no es cierto? Y yo no soy economista, digamos, tengo un estudio de economía, pero no me dedico a la política o a los asuntos económicos, pero lo estudio, cuando lo estudio trato de estudiarlo en serio, de meditarlo profundamente, el tema. Tengo unos cuantos años y creo que puedo tener alguna idea de cómo resolver el tema de la inflación, como la podría tener cualquier ciudadano en Argentina o en cualquier país del mundo. Y la tienen. Lo que ocurre es que los argentinos somos peculiares, tenemos algunas características que parece que son únicas de nosotros. Y en tema de inflación hay que pensar en muchas cosas, por ejemplo, el peronismo, los gobiernos militares, que todo tuvo que ver, los gobiernos populistas, los gobiernos liberales o neoliberales, como queramos llamarlos, y ahora que tenemos uno extremadamente liberal y extremadamente imprudente, podemos decir, ¿no? Pero la situación económica argentina, más allá de la inflación, es una sucesión de aciertos, pero también de errores en la política económica que se fueron agregando de tanto en tanto, pero que no se resolvieron cada uno de esos problemas. Y ahora tenemos entonces una inflación crónica, parecería, que no parece sencillo de resolver. Hay muchos economistas muy buenos en Argentina, tengo que reconocer que son buenos, es decir, que estudiaron, pero y se aprende, yo aprendo mucho, muchas veces compraba un semanario que hablaba de economía o leía el suplemento de los periódicos referentes a la economía, cuando un suplemento semanal, ¿no? que quizás lo publicaban el sábado o el domingo. Pero también existen algunos economistas, quizás son más de la cuenta, que están más influidos por la ideología que por la ciencia macroeconómica, ¿no? Para poder hablar de la economía y organizar un plan económico. Entonces influye más en ellos su ideología liberal, en muchos casos, o populista, mucho más que la ciencia económica pura, sin contaminarla con ideologías que solo la perjudican a la ciencia.
Y para pensar en economía tenemos que pensar en que hay que tener alma y corazón. No podemos mirarla de la manera fría la economía, porque la economía tiene que ver con la justicia social. Hay una relación directa. Y en ocasiones hay que armonizar la ciencia económica con la ayuda social, ¿no es cierto? Y se puede perfectamente, es lo que debemos hacer. Es decir, poner la economía al servicio del hombre y no al hombre al servicio de la economía. Y de los organismos internacionales. Y de algunos países, ¿no?, que quieren influir de una manera injusta, ¿no?, en los países subdesarrollados. O más que el país, algunos funcionarios de turno, ¿no? Por ejemplo, gobernantes que quieren influir sobre otras naciones. En Argentina concretamente, ¿con quién empezó la inflación en Argentina? Con Juan Domingo Perón en su gobierno. Entre 1946 y 1955. Y después pudo haberse corregido el tema de los aumentos de precios, pero no se fueron corregidos por ningún gobierno, de todo signo, ¿no? Entonces, deberíamos empezar, me parece a mí. ¿Por qué la inflación empezó con Juan Domingo Perón? Y se me ocurre que tiene que ver en alguna medida con una ley que él promulgó con muy buena intención, me parece a mí, ¿no es cierto? Que es la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo. Pero a ver, claro, esta ley, supongamos que quedaba así como la promulgó Perón, pero después que Perón fue derrocado del poder, fue derrocado en Argentina, fue sucedido por un gobierno militar que, a mi modo de ver, empeoró la situación de esa ley que podía estar equivocada, ¿no?, la de Perón. ¿Por qué? Porque las convenciones colectivas de trabajo que había creado Perón, ¿no?, como una manera de resolver el tema salarial de manera justa, ¿no?, para que ni el empleado ni el empleador puedan abusar, ¿no?, unos pidiendo demasiado y otros ofreciendo menos de lo que se debe. Entonces, por una parte, esa ley comenzó a producir inflación, en mi opinión. Comenzó a producir inflación porque se obtenían aumentos de salarios que no parecían congruentes con lo que era bueno para el país y para las empresas en ese momento de la historia. Esa ley, sin darse cuenta, permitió que los aumentos aumenten un poco más de la cuenta y por lo tanto empezaron a aumentar los precios también más de la cuenta. Y allí comenzó también el hecho de que el presidente, como muchos gobiernos sucesivos desde que se sucedieron también,
bueno, creían que había que controlar los precios, que había que congelarlos, que había que amenazar al comerciante, a los fabricantes, a los productores, a los vendedores de todo tipo de productos, de mercancías, ¿no? Y de servicios, que bueno, que había que congelar, tenían que contener el aumento de los precios porque ellos eran en cierta manera los culpables. No, no, no es así. Actualmente, actualmente sucede algo parecido a aquella época porque, como sabemos, Javier Milei, el presidente, tomó medidas según las cuales, por ejemplo, una de las cuales fue devaluar el dólar llevándolo de 400 a 820 pesos, que es brutal, realmente es increíble, es algo que inusitado, algo que no se puede entender de tan imprudente que fue. Claro, aumentar el dólar significa aumentar los precios, porque pagamos muchas cosas con dólares, ¿no es cierto? Y aunque sea también por un efecto psicológico, el dólar tiene su influencia. Pero además tuvieron la mala suerte de equivocarse, aumentando tarifas de una manera también exageradísima, pensando que todo era fácil. Y bueno, pero todo tuvo todo se replicó en los precios. ¿Y qué tuvimos? 25% de inflación, que era de esperar. Y ahora, como subieron a causa de inflación, subieron también, sí, los sueldos, empezaron a dar aumentos increíbles, también extravagantes. Un obrero que me escucha, un trabajador, puede decir que soy un carnero, que parezco muy injusto, ¿no? Que no tengo sensibilidad, pero es que miremos los demás países. En todos los países del mundo los precios aumentan en un año 3%, 5%. Lo que valía 100 pasa a costar, en un año 103 pesos, 104, 105, 102 o un poquito más. Pero en Argentina lo que vale 100 pasa a costar 200, 250, 300 y puede llegar a costar 800 en Argentina a fin de este año, si esto sigue así, o más. Pero después eso sigue de una manera exponencial que, bueno, ya es surrealista, ¿no? Bueno, pero ¿qué quería decir el gobierno de ahora, de Javier Milei? El ministro de Economía estaba pidiendo inclusive a los empresarios, ¿no?, supermercadistas, que no ofrezcan algunos productos, por ejemplo, como es la costumbre en algunas cadenas de supermercados, de que dicen, bueno, si compras 2 productos, por el segundo te hacemos un 60% de descuento, o un 70%, o un buen porcentaje. Pero como eso no se refleja en el INDEC, ¿no?, respecto de que, por ejemplo, si un producto vale 100 y el otro 100, lógico, y por el segundo sale 60, bueno, vos pagarías 160, vos pagarías 140 pesos. Y los dos productos en promedio, el precio sería 70 pesos, porque 140 dividido 2. O sea que en lugar de 100, vos pagás 70 pesos cada producto. Pero en el INDEC ve que dice 100 pesos y entonces 100 pesos, ¿no? Es como que una parte del producto que venden bajó el precio, lo bajaron ellos, ¿no?, como que lo hacen como oferta, y que no se refleja en el INDEC como debería. Pero eso ya es algo que parece infantil en cierta manera. Y dramático, porque andar pensando en esas cositas,
cuando se mandaron errores tremendos, que no ningún país del mundo los comete, bueno, entonces no entendimos todavía lo básico, al parecer, de la economía. Hace unos minutos te dije que, analizando el tema de la inflación, bueno, en el primer gobierno de Perón se promulgó la ley de convenciones colectivas de trabajo, ¿sí? Que tiene sus bemoles, y después el siguiente gobierno militar, al parecer sin mucha experiencia, ¿no es cierto?, sin haber pensado bien los temas, bueno, agregaron al artículo 14 de la Constitución en 1957, se hizo una reforma de la Constitución y le agregaron al artículo 14 el artículo 14 bis, que está todo bien, excepto algunos detalles, algunos pequeños aspectos, ¿no?, del artículo que un comentarista decía de esa partecita, ¿no?, del artículo, que tiene derechos muy, digamos, comprensibles y los tiene todo el mundo. Pero hay algo ya que una o dos o tres de las características o de los detalles, ¿no?, de esta ley, parece que pasaron, ¿no?, de el extremo liberalismo, cuando no había ninguna, digamos, protección para el trabajador en el trabajo, no había casi ningún derecho, y pasaron a un extremo en el que parece un socialismo utópico lo que piden en estos pequeños párrafos del artículo 14 bis. Es decir, en el artículo 14 bis empeoraron el error cometido por Perón. Te leo esos párrafos. Bueno, primero leo algo del 14. O no, directamente leo esta parte de aquí. Bueno, dice: igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración a la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática. Bien. Y después dice: queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo. Yo no sé si ese comentarista del artículo 14 bis se refirió a este párrafo exactamente cuando dijo que ya pasamos de un liberalismo extremo a un socialismo utópico, ¿no? Porque no parece esto ser, digamos, una utopía, pero dice, o salvo que yo lo haya entendido mal o que lo entendamos mal, porque dice: queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo. O sea, parece inocente, parece todo bien, ¿no es cierto? Pero esto fue lo que produjo en Argentina mucha inflación. Por la manera como se negocian los aumentos, ¿sí? No tanto por el hecho de que tenga que haber negociaciones, tiene que haberlas. Pero no de esta manera, como dice la Constitución y como dijo la ley. ¿De acuerdo? Y este señor también se refería a ese socialismo utópico a cual parece aludir algunos de estos párrafos, cuando dice el 14 bis: dice, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción
y colaboración en la dirección. Lo cual dice que es de difícil cumplimiento, muy difícil cumplimiento, porque si los empleados tienen participación en la ganancia de la empresa, bueno, también deberían participar de las pérdidas cuando hay pérdidas. Y eso no lo menciona. De todos modos, hay incentivos que se dan a los empleados que no tienen exactamente, no están relacionados exactamente con esto, pero que tienen alguna similitud que sí, que son loables, ¿no? Que la empresa, bueno, determina que se puedan dar ciertos premios, ¿no? Ciertos alicientes, bueno, que está perfecto, pero no necesariamente que tenga que deberse a que, bueno, que controlan la producción y colaboran en la dirección y participan en las ganancias. Pero bueno, el punto central acá sería el tema de las convenciones colectivas de trabajo, ¿sí? Esto lo dejamos acá, ¿sí? Para que lo pienses, te lo dejo. Bueno, que me parece que tenemos que hablarlo, ¿no? Porque no se hablan de estos temas actualmente. Como no se habla, por ejemplo, de una, digamos, una mejor recaudación de impuestos, ¿sí? Los impuestos tienen que ser, para que sea buena la política tributaria, algunos dicen que tendrían que ser pocos y razonables, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que en Argentina, si esos fueran así, como yo te digo, pocos y razonables, bueno, quizás no se cumpliría, ¿sabes por qué? Porque, mira lo que dice un artículo de julio de 2023, apenas el año pasado. El sindicato de jerárquicos sostuvo que la actividad de la AFIP está en un punto crítico y necesita que ingresen por lo menos 20.000 empleados. Bueno, la AFIP, que es el organismo que se ocupa de la recolección de impuestos, necesita 20.000 empleados. Bueno, yo hubiera pensado que serían 2.000, 3.000, 5.000, pero 20.000. Y las razones que te dan acá son increíblemente, parece, comprensibles, ¿no? Entonces, como te digo, no hablamos de la inflación, no hablamos de estos temas, de analizar la manera como se negocian los salarios. No estudiamos, no hablamos, no debatimos sobre la AFIP, que es fundamental. Vos sabés que, por ejemplo, con respecto a la AFIP, yo me acuerdo de un programa de televisión que lo vi hace, a ver, ¿cuánto hace? Yo te diría que hace más de 40 años, un poco más de 40 años, en un programa que era de Bernardo Neustadt, el periodista que entrevistaba a casi todos los políticos principales, ¿no? Y a un señor que trabajaba en la AFIP de aquel momento, que sería la DGI, con ese nombre, le criticaba mucho que había un problema con el cobro de impuestos, ¿no? Que cobraban un impuesto que era injusto en aquel entonces. Y me acuerdo que lo molestaba mucho con las preguntas. Y el hombre le contestaba y Bernardo Neustadt insistía y como que parecería que tenía ganas de hacerlo poner nervioso, ¿no?
Y de pronto unas cosas que dijo el político a cargo de la DGI, decía esto el tipo, el funcionario. Decía que en Argentina la DGI, que sería la AFIP de hoy, no tenía suficientes empleados, no tenía suficientes inspectores para controlar el pago de los impuestos y al mismo tiempo la evasión impositiva. Y daba como ejemplo que Canadá, que un país que tenía menos habitantes que Argentina, y aún hoy creo que son menos que nosotros en cantidad de habitantes, que tenía muchísimos más empleados. La Oficina Recaudadora de Impuestos de Canadá. Y de eso no me olvidé porque me pareció, lo que era de economía me interesaba, y me quedé pensando más de una vez, ¿no?, respecto de lo que dijo ese funcionario en Argentina. Y ahora justamente buscando en internet algún dato sobre la recaudación de impuestos en Argentina, me encuentro con este artículo, que de paso te digo que es de iprofesional.com, que es una empresa de Infobae también, ¿no? Son los mismos dueños, creo. Y en este tipo de informes parece que Infobae se destaca un poquito. Tengo que decirlo porque gracias a estos informes nosotros conocemos algo los argentinos. Además, te digo, en Argentina falta mucha información. Al ciudadano común no le muestran los números de la economía como lo mostraban hace unos cuantos años. Por ejemplo, ¿cómo se recauda los impuestos en Argentina? ¿Cuánto se paga de impuestos directos, indirectos? O el tema de la deuda externa, ¿cuáles son los pagos de este año? ¿Cuánto hemos pagado de intereses de la deuda? Bueno, pero te das cuenta que me pongo a hablar de estos temas, de los cuales también tengo que seguir estudiando, pero para que entiendas que tenemos que hablar de estas cosas. Como no hablamos tampoco de cómo mejorar el sistema educativo, que se puede mejorar, pero no hay que hacer ningún milagro, no hay que hacer nada extraordinario. Y el sistema de salud necesita también un montón de mejoras, y todo eso de alguna manera, no te digo que influya directamente en la inflación, pero influye en que los argentinos estamos viviendo o mejor dicho, estamos teniendo gobiernos, líderes en algunos rubros que han creado una economía y una situación política con una cierta mediocridad. Cuando esos mismos funcionarios, esas personas en otra época hubieran sido 10 veces mejores. No sé a qué se debe todo esto. Pero la inflación tiene que ver con esto también, con el hecho de cómo estamos nosotros, cómo estamos formados, cómo se forman los profesionales de la economía y de la política en la universidad, muchas de las cuales son liberales, y cobran mucho dinero para formar líderes que después van a ser neoliberales, casi seguro. Y el neoliberalismo trajo muchos dramas a la República Argentina. Se puede comprobar en muchísimas leyes, en todos los dramas que hemos tenido de crisis económicas. Todo se quiso solucionar con ajustes y los ajustes no sirvieron para nada. Seguimos mal, cada día más mal. Entonces te das cuenta que hay muchos aspectos a tener en cuenta para combatir la inflación. De todos modos,
solamente con corregir el tema de la negociación salarial, que en más de una oportunidad, por ejemplo, en la época de Carlos Menem, por un decreto ¿cómo es? Un decreto de necesidad y urgencia, suspendieron la funcionalidad, por así decir, de la ley de negociaciones colectivas de trabajo, y no hubo por un buen tiempo no hubo negociaciones colectivas de trabajo. El mismo Juan Perón, estuvo leyendo, no estoy del todo seguro, pero me pareció leer que cuando en su tercer gobierno gobernó, bueno, sí, valga la redundancia, también no quiso implementar la ley de 14.250, creo que es la ley de negociaciones colectivas de trabajo, las paritarias, como decimos, ¿no? Y esa misma ley fue la que